Son mis raíces de amargura que he traído de la vieja naturaleza. Eso hace que la iglesia se enferme y venga en la división. El apóstol Pablo, lo vamos a encontrar más adelante, el apóstol Pablo dice a la iglesia en Gálatas, le dice, ¿no? Cuídense de no morderse porque se van a consumir. Porque están en el chisme, pues están ahí en el rum rum. No, que ese no es apóstol. No, que el apóstol está así. No, que el pastor está así. No, que mira, que Pablo es un mentiroso. No, que Pablo es así. Pablo lo acusaron de tener mala fama, de ser ladrón. Lo acusaron de todo al apóstol Pablo. Y está en 2 Corintios capítulo 6. Lo acusaron de todo. De lo único que no he visto que le hayan acusado es de fornicario, porque él dice yo tengo don de continencia, ¿no? Pero después del resto de cosas se lo acusaron de todo, de ser falso apóstol, falso hermano. Lo acusaron de todo al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, tengan cuidado chicos, porque miren, tan que se muerden, van a terminar consumiéndose. O sea, el atacar al liderazgo, como las congregaciones tienen costumbre, o sea, no digo el aparato, sino la congregación, cuando hay alguien que está perturbando la ley, terminan haciendo esto, ¿no? Ahora, ¿por qué estaba aclarando ese tema? Uno, por la visión que usted ha tenido, que para mí fue muy clara. Y dos, porque justamente en ese mismo día que usted me comparte, vino un hermanito a quererme convencer de que sin estar dentro de la Iglesia Universal, despreciando a la Iglesia Universal, no sujetándose a ningún pastor, no teniendo ninguna cobertura, no teniendo nada, él puede levantar un ministerio. Y el versículo que utilizó para quererme convencer es ese versículo, ¿no? Que estamos leyendo, que yo no fui puesto ni por hombres, ni para hombres, ni por esto, ni por otro. Eso es mentira, no quiero ser redundante, pero eso es mentira porque en el libro de los Hechos podemos ver entre el capítulo 9, 13 y 15 que Dios lo llama a Pablo, sí, pero es la iglesia la que lo pone. Antioquía, la iglesia en Antioquía es el que lo pone, ¿no? Entonces, cuando el apóstol Pablo se está refiriendo en el capítulo 1, versículo 1 de Gálatas, de que no fui ni por hombre ni para hombre, se está refiriendo a que él no le tiene miedo a los judaizantes, y eso lo vamos a seguir. ¿Qué versículo nos quedamos? 7. Acá dice 9. Voy a la 20. Acá hay 6, no hay 7. ¿Y a la espalda? 11, 14. 15. ¿No hay? No. ¿En serio? Se lo han robado. ¿Dónde está? No, ahí no está. Ahí está el capítulo 5. Sí. Ya, entonces yo lo voy a leer, ya préstame atención. El versículo, ¿en qué versículo se quedó usted? En el 6 me dice, ¿no? Sí. Ya lo voy a leer. Los líderes de la iglesia no tienen nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles. Pero esto usted lo ha leído en el papelito. Ya. A ver, búsquelo. Dice, al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio. Ya, el versículo 9, léalo. Si de hecho Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don de Dios que había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí con sus colegas. Como sus colegas. Ahí está. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Ok, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo a la iglesia en Gálatas le está poniendo testigos. Le está poniendo testigos de su ministerio. O sea, le está poniendo a Pedro, a Bernabé, a Juan, a Santiago. Se los está presentando a la iglesia en Gálatas y le está diciendo, estos apóstoles que caminaron con el Señor nos han aprobado y nos han aceptado a mí y a Bernabé como sus colegas.
Entonces no hay tema de discusión, mi hermano. O sea, yo estoy alineado a la autoridad puesta por Dios. No estoy fuera de la autoridad, estoy alineado. Entonces, entiéndame, yo les he explicado el evangelio que predico y ellos han dicho, Pablito, muy bien, estamos contigo, hermano. Sigue adelante, sigue predicando el evangelio. En ningún momento el apóstol Pablo dijo, me importa un comino lo que el liderazgo está haciendo. No, al contrario, lo está presentando como un garante. Él está garantizando que su ministerio está puesto por Dios. Interesante, ¿no? Ahora dice el 11, léalo, por favor. 11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Listo, ahí nos vamos a quedar. ¿Qué tenía Pedro? Miedo. ¿A quiénes? A la circuncisión. A los falsos hermanos, a los judaizantes. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, Pedro era de condenar, lo maté, o sea, le estoy echando barro, lo estoy poniendo en cancha, crucifíquenlo, ya no es apóstol, no reconozco su autoridad, me vale madre lo que él diga. ¿Está diciendo eso? No está diciendo eso. Lo que él está diciendo es, Pedro cayó en una tremenda hipocresía. ¿Pero por qué? Porque mi amado Pedro tenía miedo. ¿De quién? De los judaizantes. Y de los falsos hermanos, a los cuales ya les dije en el primer versículo, yo no fui puesto por ustedes, yo a ustedes no les tengo miedo, yo con ustedes no voy ni a la esquina, o sea que a mí no me fastidien, porque yo lo encaré a Pedro, Pedro cayó en el temor, pero yo a ti no te tengo miedo, porque tú no me has puesto en el ministerio, a mí el que me puso fue Dios y el que me aprueba es la iglesia, porque te estoy presentando como testigos a Juan, a Pablo y a Santiago. Amén. Así como está funcionando. Entonces, ese versículo que se usa para poder remarcar una falsa autoridad eclesiástica significa paralela a la iglesia, no es verdad, no es real. Sigamos, por favor. Versículo 13, creo que. 12. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, ay, si tú eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Acá vamos a aclarar un punto desde lo que estamos viendo. Confrontó. O sea, una, lo confronta, y dos, ¿por qué lo confronta? Por el tema principal de la carta. El tema principal de la carta. Los hermanos de Gálatas han caído de la gracia a la ley. No lo está confrontando porque Pedro se cree apóstol o con autoridad por encima de Pablo. No lo está confrontando por eso. Porque Pablo está aceptando de que Pedro tiene autoridad de tal manera que le sirve como testimonio para presentarlo a la iglesia de que el evangelio que Pablo predica es de Dios. Lo que le está diciendo a Pedro es, lo que no te puedo permitir, hermano, es que seas un judaizante. Lo que no te puedo permitir, hermano, es que tú permanezcas en esa caída. Tengo que levantarte donde estás. No te estoy ofendiendo, te estoy levantando. No te estoy ofendiendo, te estoy ayudando. Te estoy protegiendo, eres mi hermano. Eres el apóstol que me está aprobando mi evangelio. Por lo tanto, tengo que ayudarte. Levántate, hermano, de donde estás. Yo sé que tienes miedo, pero no, aprende de mí. Mira, lo máximo que puedo decir, Pablo, es aprende de mí. Mira, yo me estoy encarando a esto. Y le estoy diciendo que yo no he sido puesto por ellos. Yo no les debo nada. Nada, no les debo nada a estos falsos hermanos y estos judaizantes. No les debo nada. Así que Pedro, levántate. Esta parte también se usa para poder mermar el ministerio y poder querer hacer lo que nos da la gana. Pero si esto fuera cierto, si esta forma de verlo fuera cierto, entonces el mismo apóstol en el mismo libro no hubiera escrito esto que voy a leer. Amados hermanos,
Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Si Pablo está destruyendo a Pedro y su ministerio, no podría haber escrito esto, sería un hipócrita, sería un mentiroso. Pablo está diciéndole a Pedro con humildad y con cariño, te estoy diciendo, hermano, levántate donde estás. Has caído de la gracia a la ley. Y si tú no te levantas, puedes arrastrar a muchos aquí. ¿Está claro? ¿Está claro o no? Entonces, capítulo 2, ¿no? Lo que acabo de leer, Lo que estamos leyendo. lo que estamos leyendo en el capítulo 2. Lo que acabo de leer es en el capítulo 6. Por favor, versículo 15. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Más claro. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque habíamos obedecido a la ley. Un ratito. ¿Esto le está diciendo Pablo a Gálatas, a la iglesia de Gálatas? ¿O Pablo le está contando a la iglesia de Gálatas lo que le dijo a Pedro? Está contando. A la iglesia de Gálatas lo que le dijo a Pedro. O sea, lo que le está diciendo a Pedro es eso, hermano, nosotros somos nacidos pecadores entre los judíos. Pero entendamos, no, nosotros no vamos a hallar la salvación si no es por la fe. O sea, el problema de Pedro con Pablo no era un problema personal ni un problema ministerial. El problema es que el pobre Pedro había caído, por una hipocresía, había caído de la gracia a la ley. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo es explicarle para levantarlo a Pedro. En ningún momento, en ninguna parte de la palabra, acá dice Pablo, por lo tanto no lo escuchen. Pero sí se refiere de esa manera a otros hermanos. Vamos a seguir leyendo. 7. Ya. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. El antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el 21 dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. En el 22, 21. Más claro que la agua, ¿cierto? Nada. Es que la ley es el yo, como siempre se explicó, ¿no? Yo hago. Por favor, busque el capítulo 5 en su Biblia, el versículo 12 al 14. 12. Sí, capítulo 5 del 12 al 14. ¿Lo leo? Sí. A ver. Ojalá se mutilasen lo que os perturba, porque vosotros, hermanos, en libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sí. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, ahí nomás. Quiero que entendamos lo siguiente.
hemos visto que una clase de personajes son aquellos que perturban. Cuando el apóstol Pedro cae de la gracia a la ley, en una hipocresía, un acto hipócrita de separarse lo que tiene para comer con los judíos, Pablo le dice: Pedro, ojalá te mutilases, Pedro, ojalá te mueras, pero de los perturbadores sí, pero los que os perturban, ojalá se mutilasen. Entendamos que el apóstol Pablo no está hablando en contra del liderazgo de la iglesia. El apóstol Pablo está hablando literalmente en contra de los que perturban y de las falsas doctrinas que llevan los judaizantes, los falsos hermanos. O sea que ese versículo lo habían cambiado, ¿no? Modificado, transversado. Totalmente. Mientras que yo, este perturbador venía a hablarme, a convencerme de que avale su maldad, el Espíritu Santo me iba hablando todo esto. Yo lo escuchaba, ¿no? Sí. Y el Espíritu Santo me seguía hablando, me seguía mostrando todo esto que estoy hablando. Y la verdad, que después de terminar de escucharlo, a este hermano, el Espíritu Santo me dijo: di estas dos palabras, y pum pum, pero muy suave, sin pelear. No tengo por qué pelear por el Evangelio. Y el hombre se puso, pero comenzó a dar vueltas, no aguantó la presión de la palabra. Así fue tremendo. Así que ya lo invité a que, aunque se retire, tenía que retirarse, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de la palabra. Dice el apóstol Juan, dice: hay que sopesar a todo espíritu. Él no dice: a todo espíritu que venga a hablarte le creas, ¿no? Muchos engañadores se han levantado por ahí, ¿no? Entonces, Dios nunca va a avalar algo que va en contra de lo que está escrito en su palabra. Nunca. Él dice que la división es obra de la carne. Nunca va a construir su iglesia con obras de la carne. Esta es parte del domingo, del sábado, de una buena riga pasada. El Señor es el que habla. Mateo 16, 18, ¿puede buscarlo en su Biblia? Mateo 16, 18. Amén. Vean. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo quisiera que cualquiera, de la religión que fuere y de la posición que tenga, en cualquier religión, sea herética o no herética, lo que sea que fuere, que venga, que se siente acá, que converse conmigo y que me diga que hay un solo versículo donde Dios dice que la puerta del Hades no prevalecerá contra el ministerio. Un solo versículo y yo me arrepiento de todo lo que he dicho. No hay ni uno, porque el Hades, la puerta del Hades no prevalece contra la iglesia, no contra los ministros. El ministro que es rebelde, el ministro que se aparta, el ministro que hace lo que quiere, el ministro que tiene su propia opinión, está fuera de la cobertura de la iglesia. Y al estar fuera de la cobertura de la iglesia está perdiendo esta bendición que Dios ha dicho: yo sobre ti, sobre la roca que soy yo, edificaré mi iglesia. Pedro, entiéndeme, sobre esta roca, sobre esta revelación que tú tienes, voy a edificar mi iglesia. Y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella.
¿cómo edificas Jesús tu iglesia? Jesús, ¿cómo edificas tu iglesia? La edifico primero con 5 columnas. Las 5 columnas son el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. 5 columnas. Cuando yo edifico con las 5 columnas, después puedo poner el atrio, puedo poner los demás utensilios en la iglesia. Cuando yo pongo todos los utensilios en la iglesia y pongo el cerco que la cubre, que son las maderas revestidas con oro y todo el aparato que tiene el tabernáculo, que es la imagen de lo invisible, que es el templo espiritual de Dios, el Hades no prevalece contra ella. Pero no hay ni uno solo un versículo donde me diga que un ministro puede hacer de su ministerio algo que las puertas del Hades no prevalezca contra esto. No existe. Claro, porque el ministerio de Dios. El ministerio es para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio no es para la edificación de mi ministerio personal. Y si no pertenezco, no estoy alineado, no estoy en una actividad de amatoria con la iglesia universal, esté como esté, yo no soy el dueño de la iglesia, yo no soy el que fue a la cruz, no hay ningún hermano que vaya a la cruz. El único que tiene el derecho a juzgarla es Jesús. Y eso se va a dar cuando estemos en las nubes, en el trono. Y ahí el Señor va a repartir su juicio sobre los creyentes, los que hayan dicho bien o los que hayan hecho mal. Así lo dice la palabra. Entonces, quería aclarar en esta aprovechar la coyuntura que estamos estudiando Gálatas, para dejar este video bien puesto en YouTube, porque lo voy a poner en YouTube, y el título va a ser Desenmascarando a los rebeldes. No, no puede ser de otra manera, ¿no? Creo que se terminó todos los versículos de Gálatas, ¿o faltó algo? Sí, se acabó, claro. Porque dice, yo tomo la gracia, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Eso es muy importante entender. Voy a hacer una sola pregunta ya para terminar. ¿Nosotros somos salvos por la fe? ¿Y esto es en la gracia? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios vino a nosotros en gracia